Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos dedicar el análisis al escenario de la educación superior universitaria. Como siempre hemos dicho, la educación universitaria en nuestro país ha atravesado una crisis aguda, manifestada en irregularidades académicas en la gestión de las instituciones que configuran la educación universitaria. Sospechas serias de que algunos egresados de algunas instituciones que portaban el título universitario no hayan cumplido con los requisitos académicos. Se instaló seriamente esa sospecha sobre varias universidades. Por otro lado, la calidad sigue siendo también un gran desafío para este nivel educativo. En estos últimos tiempos, esa crisis se convirtieron en una oportunidad de cambio. Como siempre solemos decir, el mismo concepto de crisis que proviene de la raíz griega krinei, que significa ruptura. Vale decir, hay en una crisis que identificar un antes y un después. En el caso del organismo rector de la educación superior universitaria, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, podríamos decir hoy, desde el concepto precisamente de la crisis, que hay un antes y un después. Es decir, se han hecho reformas importantes y significativas a partir de esa situación crítica por la que atravesó este organismo administrativo, sobre todo de cómo ha sido gestionado este organismo en los últimos tiempos. La sospecha respecto de las irregularidades en ese órgano obviamente no generaba ninguna confianza. Y no solamente se trata de una cuestión de falta de institucionalidad o desconfianza hacia un organismo administrativo como es el CONES, sino finalmente esto tiene como consecuencia, ¿sí? Un problema serio para la ciudadanía, es decir, para aquellos que forman parte o que configuran precisamente el sistema de la educación universitaria. Vale decir, los perjudicados, hablando mal y pronto, son los estudiantes, ¿verdad? Finalmente, el Estado está para poder defender al ciudadano, en este caso el ciudadano estudiante. Pero no solamente tenemos a este organismo que es el CONES, como responsable, cuya función y responsabilidad aporta sin lugar a dudas desde la perspectiva de su gestión a mejorar el sistema, sino también tenemos otro organismo que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Vale decir, poco o nada puede servir lo que pueda hacer el CONES si eventualmente no acompaña esta agencia que tiene la responsabilidad, precisamente el organismo del CONES, de aprobar las carreras y en alguna medida acompañar la gestión de la carrera de las instituciones, pero el que tiene que evaluar precisamente y garantizar la calidad es el otro organismo, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Por tanto, necesariamente tiene que utilizarse aquí los dos carriles, ¿verdad? Si no, digamos, cómo se va a transitar, ¿sí? por ese camino si solamente la innovación, los cambios y la institucionalidad se fortalece en un solo organismo. De eso hoy queremos hablar justamente en Visión País. Por eso titulamos nuestro tema Desafíos de la Educación Universitaria: transparencia, irregularidades académicas y calidad. Tres temas que queremos someter a un análisis. Nos acompañan hoy para compartir con nosotros el magíster Federico Mora, viceministro de Educación Superior, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenos días, buenas noches, presidente, y gracias por acompañarnos, ¿no? Buenas noches, Francisco. Para mí un gusto siempre estar en tu programa. Buenas noches, Daniel, también, compañero en el MEC. Y bueno, atento a este tema que tiene tanta vigencia. Sin lugar a dudas. También nos acompaña el doctor Daniel Pérez, director general de universidades, institutos superiores e institutos técnicos superiores del Ministerio de Educación y Ciencia. Muy buenas noches, doctor Daniel, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, profe. Realmente un gusto compartir con usted, con el señor viceministro, y realmente el tema es bastante
es adecuado, es oportuno para el momento que hoy vive la educación superior y que es un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con nuestro análisis. En estos últimos tiempos, 3 cuestiones que tienen que ver con esta innovación, que tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda de la transparencia, la solución de las irregularidades y de alguna manera, si bien el organismo responsable del aseguramiento de la calidad es la ANEAES, pero evidentemente si tampoco se respeta el procedimiento de la aprobación de una carrera, poco o nada es lo que puede hacer la ANEAES. Por tanto, la responsabilidad también es compartida respecto de la calidad entre el CONES y la ANEAES. Por eso también incorporamos el concepto de la calidad hoy en nuestro análisis. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias no esperan. NPI ahora. Aníbal de los Ríos tiró una bomba. Él creo que no es consciente del cargo que ocupa. Hoy la gente se está muriendo en el interior del país. Hoy la gente no tiene cómo trasladarle a sus enfermos a la capital del país. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Roberto Coronel te mantienen al tanto de todos los sucesos más urgentes y relevantes que se desarrollen cada mañana. Este es un caso que conmovió profundamente a toda la ciudadanía paraguaya por cómo se fueron desarrollando los casos de estafa. NPI ahora, lunes a viernes a las 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. De rodilla, no más. Demasiadas décadas, padres, hermanos, amigos, fueron obligados a arrodillarse. Nosotros ya no. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. El eslogan de este año es la salud mental en el trabajo. Sí, y el trabajo en distintos ámbitos. Todos los ámbitos. A mí, el trabajo que más me preocupa es el de la salud mental de los gobernantes, por ejemplo. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Desafíos de la educación universitaria en nuestro país. Habíamos planteado que uno de los grandes desafíos tiene que ver con la transparencia. Por mucho tiempo, los que nos dedicamos al ámbito de las políticas públicas y particularmente de la investigación en el ámbito de la educación superior, el mayor dilema que teníamos es respecto de los datos estadísticos. Vale decir que cuando hablábamos de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, etc., ¿no? Cuando aparecía Paraguay, nos encontrábamos con las letras S/D, sin datos. No había datos certeros. Entonces, cuando se preguntaba acerca, por ejemplo, de la cantidad de matriculados en la educación universitaria, se hablaba de estimaciones. Pero el problema de la estimación es que algunas fuentes hablaban de 130.000, 150.000 y otros hablaban de 250.000. A ver, 100.000 de diferencia no es poca cosa, digamos, para una formulación de una política pública o para un análisis dentro de la rigurosidad de una investigación científica. En ese sentido debemos reconocer el esfuerzo que vienen haciendo las
autoridades, tanto del Ministerio de Educación, por un lado particularmente el Viceministerio de Educación Superior, y del organismo rector de la educación universitaria en nuestro país, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. En ese contexto, en el contexto de la transparencia, habían presentado justamente la denominada encuesta nacional a estudiantes de educación superior, que ya se tienen los primeros resultados, ¿no? Estamos hablando de los meses de agosto y septiembre. ¿Podemos compartir, director, esos datos precisamente de esta encuesta nacional? Esta muestra principal de 6.703 casos se refiere a estudiantes matriculados en universidades e institutos superiores. Realmente el margen de error es ínfimo, presidente. Sí, se hizo con todos los elementos técnicos, pero además tuvimos una muy buena respuesta, más de 11.000 respuestas. Entonces eso también nos permitió hacer una limpieza de la base, hacer las ponderaciones de territorialidad y hacer también las ponderaciones de educación, de gestión pública y de gestión privada. Entonces, en ese sentido, la verdad que estamos bastante contentos y satisfechos con la calidad técnica, porque la calidad de los datos nos permitió eso. Y yo te diría en dos grandes capítulos. Aquí vamos a tratar únicamente lo que refiere a universidades e institutos superiores, pero también tenemos un capítulo similar de análisis para los institutos de formación docente. Ah, qué bueno. ¿Podemos compartir, director, la otra placa donde ya tenemos los... precisamente datos, resultados, características de los encuestados? Doctor Daniel Pérez, ¿qué podrías destacar? Tenemos en el margen izquierdo una franja etaria, ¿verdad? Que no es una cuestión menor. Veo ahí un altísimo porcentaje de extraedad en la educación universitaria. Cuando decimos extraedad, lo que queremos decir es que hay edades consideradas ideales para estar en este nivel educativo, que es de 18, que con 17 tendría que terminar un joven, ¿verdad?, la educación media, y con 18 tendría que estar en la educación superior. Y bueno, la carrera dura entre 4, 5, 6 años. Con 24 años tendría que estar culminando una carrera. Sin embargo, vemos ahí, reitero, en el margen izquierdo lo que tiene que ver con la franja etaria, ¿sí? Y en el margen derecho tenemos, digamos, los distintos departamentos. ¿Qué se podría destacar de esta placa, doctor Pérez? Mi querido profe, en realidad esto viene a transparentar algo que nosotros ya lo sabíamos dentro del sistema educativo, que es muy difícil para el joven que estudia y que trabaja tener que hacer el proceso en un periodo acotado de 5 o 6 años. Esto lleva a veces un poco más, a veces el estudiante deja, y eso es lo que muestra la franja de extraedad. Y también muestra la distribución en el otro gráfico, donde se observa donde se concentran los mayores nichos, los mayores polos donde se va dando la educación superior. Y como mencionaba el viceministro, esto solamente habla del nivel de universidades e institutos superiores, y se observa cómo se va dando esa distribución. Y hay datos demasiado importantes que arroja la encuesta, que esta semana lo estuvimos trabajando con el viceministro, lo estuvimos trabajando desde su rol como presidente del Consejo Nacional de Becas, que es realmente para nosotros un dato muy duro, una realidad muy dura la que arroja la encuesta de que cuánto cuesta estudiar en el Paraguay a un chico que está haciendo su camino dentro de la educación superior. No cabe la menor duda. Respecto de los datos de la institución y estudios cursados, si compartimos esa placa, por un lado, la placa, referente a la placa anterior, presidente, hablaba el doctor Pérez de una condición que no es menor, la de ser estudiante trabajador, ¿no? Que respecto de las exigencias académicas, bueno, la primera condición es que, sin lugar a dudas, muchos no puedan terminar en la duración de una carrera. Lo que contempla la duración de una carrera, si dura 4 o 5 años, no puede hacerlo en 4 o 5 años, sino primero es trabajador y luego es estudiante, ¿verdad? Sí. Entonces, si se encuentra en una situación donde tiene que, digamos, decidir, va a decidir por dejar sus estudios y seguir trabajando, y cuando se den las condiciones ideales, retomar básicamente el estudio. Creo que eso no es, obviamente, una cuestión menor para la formulación de las políticas públicas. Pero respecto al tema de los datos de la institución y estudios cursados,
Sí. Vemos ahí en la pantalla que todavía la mayor concentración se da en el turno, digamos, de la noche, el nocturno. Sí. Y esto obviamente obedece y está en correlación con esto que señalaba, que la mayoría son estudiantes trabajadores. ¿Qué más podría destacarse de estos datos, Y presidente? lo que vemos es que, por una parte, esa consistencia de el porcentaje de estudiantes en el turno noche, en torno al 56%, corresponde con ese 63% que declara trabajar. Ujú. ¿Sí? Y que sustenta sus estudios con lo que genera su trabajo. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos un estudiante que en la mañana y en la siesta está trabajando, termina eso de las 4 de la tarde, a veces le queda cerca, a veces cruza la ciudad, va a la universidad, a la facultad, está hasta las 10 de la noche totalmente exhausto. ¿Sí? Entonces también decimos dónde o en qué momento hace su estudio individual ese estudiante, dónde genera por ende también ese camino de aprovechamiento de la educación superior como tal, que luego se refleja también en todo el sistema de generación de profesionales también. Entonces es una situación que debe ser tomada. Nosotros, yo te cuento que ya tenemos un listado de medidas al respecto para paliar y para revisar el sistema de acompañamiento al estudiante, ya sea con becas, exoneraciones, etcétera, que nos permita alivianar ese proceso y que permita efectivamente brindarle oxígeno al estudiante para que le entre todo dentro de ese proceso del día, porque también vemos, hoy nosotros sabemos que la educación superior está en torno a un salario mínimo mes. En general, estos estudiantes, así como decíamos, de 18 años para adelante, ingresan o registran un ingreso no necesariamente de al menos el salario mínimo, a veces menos. Hay trabajos dentro de la informalidad y demás también. Entonces, si nosotros acompañamos con un sistema de becas más agresivo, podemos paliar ese colchón para liberar ciertas horas. Entonces, estamos en esa tarea, pero avancemos con la encuesta que tiene demasiados datos. También, por ejemplo, tenemos los turnos rotatorios, que son básicamente estudiantes que no tienen un horario definido y por ende no pueden entrar en ese compromiso laboral. Y vemos también que es consistente porque el segundo aspecto de financiamiento del estudiante es la familia, en un 35%. Entonces, claro, uno dice, la familia mientras puede, pero pasa algo dentro de la familia y el primer, digamos, sacrificado es el estudiante. Se accidentó alguien, se enfermó alguien en la familia, etcétera, y el estudiante dice, bueno, tengo que seguir trabajando nada más para suplir ese ingreso menos que hay hoy en mi familia y por ende salgo del sistema. Un dato no menor. Nuestro nivel de salida del sistema es de los más altos en América Latina. Esto no es un dato menor y quiero enfatizar lo que señalaba el presidente del CONES. Con base en una experiencia que tuve siendo docente de las dos universidades emblemáticas, porque aquí hay que hablar del sistema. No se trata solamente de estigmatizar y referirse a algunas universidades. La realidad del estudiante universitario es que comparte su condición de estudiante con la de trabajador, como refleja objetivamente estas encuestas. ¿Y qué es lo que les quiero comentar de mi experiencia? Que siendo profesor tanto de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede Asunción, y de la emblemática Universidad Pública, Universidad Nacional de Asunción, me encontraba precisamente con estudiantes trabajadores en el turno noche. ¿Y qué problema representa el estudiante trabajador? Y un grave dilema. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque el tiempo que le dedica a los estudios es residual. Es decir, yo me encontraba con estudiantes que algunos se despertaban a las 5 de la mañana y trabajaban hasta las 5 o 6 de la tarde y luego iba a la universidad. Obviamente, si bien son jóvenes, pero el cuerpo le pone límites. Ya toda su capacidad de concentración, ¿verdad?, no es lo ideal como para formar parte de un proceso de experiencia y aprendizaje conforme a las exigencias académicas del nivel universitario, ¿verdad? Entonces, a eso le llamo tiempo residual. Es decir, el esfuerzo que hace un estudiante trabajador, ustedes no se imaginan.
Por eso necesitamos transparencia, por eso necesitamos garantía de calidad, ¿verdad? Que el Estado, a través de los organismos creados, CONES y ANEAES, tengan que hacer bien su tarea. Veamos los otros datos de esta encuesta que tiene que ver con los datos de la institución y estudios cursados. Doctor Pérez, ¿qué lectura podemos dar a esta lámina? Esta semana, profe, el viceministro estuvo visitando el Consejo de Gobernadores y era una realidad que nos presentaba la encuesta que el 77% de los chicos estudian en su departamento. O sea, no existe un desarraigo mayor de 100 kilómetros para la generación. A primera vista lo que podemos ver es que la educación superior se ha democratizado. Y esto lo hablábamos varias veces nosotros en aulas, en espacios académicos, la democratización de la educación superior que tiene que llegar y llegó al Paraguay. Hoy la democratización de la educación superior. Ahora toca buscar el camino de que esta misma democratización se vuelva en calidad, se vuelva en transparencia, como bien lo mencionaba los temas principales del programa de hoy. Y que hoy, como bien lo mencionaba el viceministro, se busca desde el gobierno establecer una nueva política pública agresiva, como lo mencionaba, para hacer un acompañamiento, para realizar esa llegada, pero llegada importante al chico que hoy está estudiando dentro del subsistema de educación superior. Ahora, aquí hay una cuestión entre lo que plantea el presidente presidente del CONE y viceministro de Educación Superior y el doctor Daniel Pérez, que es director general de universidades e institutos superiores del Ministerio de Educación y Ciencia, lo siguiente. Partamos del concepto establecido en la Ley 4995 de Educación Superior, que es un bien público y un derecho humano fundamental. Sin embargo, lo que arroja estas encuestas de cuánto de la matrícula absorbe las universidades públicas en Paraguay, o si ustedes quieren, de las instituciones universitarias, incluyendo también a los institutos superiores, ¿verdad? Para no decir universidades e institutos superiores, entonces instituciones universitarias de Paraguay de gestión pública, es realmente ínfimo. El desafío del Estado respecto a este concepto de la educación superior como derecho humano fundamental, si bien el doctor Pérez dice, bueno, se ha democratizado, pero se ha democratizado con una alta matrícula concentrada en las instituciones universitarias de gestión privada. Quiero hablar de eso a la vuelta de la pausa, el tema del financiamiento, que hoy está siendo debatido en la República Argentina, ¿verdad? Un sistema universitario consolidado, ¿sí? Y cuando digo sistema universitario consolidado, no estoy simplemente refiriéndome al concepto de la gratuidad de la educación universitaria que tiene la Argentina desde 1954 con el decreto de Perón, sino porque Argentina aportó al mundo universitario una reforma, un modelo de universidad con la reforma de la Universidad de Córdoba de 1918. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. La policía detuvo a 4 presuntos integrantes del clan Rotela. Y piden a las familias que ya están censadas que por favor se retiren del lugar. Sin embargo, hay alta resistencia por parte de estas familias, no están de acuerdo. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando hablamos de los desafíos de la educación universitaria en nuestro país, tenemos que recordar que nosotros poca tradición académica tenemos si nos comparamos con los países de la región. Conste que Brasil fue el último, si tenemos en cuenta a los países vecinos, el último país. Después de Paraguay ya se crearon las universidades en Brasil, pero la consolidación y la tradición académica muy rápidamente los brasileños lograron. Por eso hoy
la Universidad de San Pablo, la USPI, está conceptuada no solamente como una de las mejores de América Latina, sino del mundo. Y el nivel de desarrollo científico que tiene, obviamente, el Brasil, en gran medida obedece a lo que se hace en las universidades, ¿sí? Públicas del Brasil. O sea, tenemos mucho que aprender del Brasil. Y lastimosamente nosotros, 70 años estuvimos solamente con 2 universidades, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica, y luego, derrocada la dictadura astronista, aparecieron las nuevas universidades, que no había un sistema que pudiera lo que hoy se está intentando hacer, transparentar, solucionar las irregularidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, nunca es tarde, se están dando los primeros pasos. En relación con los datos, estamos compartiendo para los que recién están en sintonía de Visión País, estamos compartiendo los datos de la encuesta nacional a estudiantes universitarios. Veamos la placa gastos que involucran la permanencia en un curso o carrera de educación superior. No es una cuestión menor, alguna cuestión referencial ya lo hizo el presidente del CONE, pero aquí tenemos mayores detalles. Es increíble la inversión que tiene que hacer cada persona que está en este nivel educativo, presidente. Y también se cruza con el tipo de financiamiento que recibe o que tiene el estudiante. Y aquí hay que hacer puntualizaciones importantes. Ya antes anunciaba, el 50% lo hace con ingresos propios de trabajar, hace esa situación de estudio y trabajo. El 35% lo hace con la ayuda familiar, como te decía, a veces pendiente de que no suceda nada más para que eso se pueda sostener. Pero luego entramos en situaciones donde, por ejemplo, el arancel cero no supera el 10%. Entonces eso hace una necesidad de revisar también la política. Los beneficiarios de becas no superan el 12%. Pero otra vez, dentro del proceso de becas, hay becas y becas. Hay becas que son de 1 millón, de 1,5 millones. Muy simbólico, ¿no? Muy simbólico. Y hay otras que están en torno a los 6 millones, que es la que hoy brinda el gobierno nacional, que también requiere de una revisión más amplia, ¿verdad? Comentaba Daniel, nos reunimos con el Consejo de Gobernadores, y le decía yo a los gobernadores, como vemos que no hay desarraigo, el estudiante es del departamento, lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, es que hagan un sistema de transporte. Es decir, lleven y traigan de las capitales distritales para que ese sea un punto de seguridad, porque el estudiante ahí sí tiene cierta garantía de movilidad, por ejemplo. Entonces, rediseñar su sistema de apoyos, porque todas las gobernaciones tienen becas. Entonces, también darle, digamos, esa inteligencia para que converse una línea donde está el gobierno con sus becas del gobierno central, que debemos revisarla, pero también está el arancel para quien aplica, pero están las becas de la gobernación, de los municipios y de las universidades. Eso mismo le iba a preguntar, presidente, porque recuerdo cuando yo presidí el Consejo Nacional de Becas, uno de los mayores desafíos era crear un único sistema, ¿verdad? Porque acá nosotros tenemos, por un lado, las entidades binacionales. Tenemos que otorgar Itaipú, tenemos que otorgar Yacyretá. Tenemos los municipios, tenemos las gobernaciones, ¿verdad? Y tenemos las universidades. Las propias universidades que tienen su sistema. Yo digo, ¿cuál es el dilema para crear un único sistema? Y mira que son varios. Uno es, primero, cada uno desea administrar sus recursos. Por otra parte, son diferentes montos. Y en un tercero, varían también según departamentos, municipios y universidades. Entonces lo que nosotros buscamos es que conversen unos con otros y en realidad sean becas no excluyentes. Nosotros venimos de un concepto donde si tenés una no podés aplicar a la otra, y es equivocado. A vista de los números que tenemos, se deben en realidad complementar. Entonces, si tiene una beca del gobierno central, pueda tener una beca de movilidad de la gobernación o pueda tener una beca de alojamiento del municipio que le recibe por desarraigo. O la universidad le brinda otra de computadora de equipamiento por excelencia. Entonces el estudiante se va de alguna manera nutriendo, acompañando de esa situación de estudio y trabajo, pero tal vez con menor presión ya sobre tener que generar los recursos. Entonces hoy lo que buscamos es tender a ese escenario
y no decirle a las gobernaciones hagamos todos de la misma forma, sino decirle hacé con estos lineamientos porque eso se va a complementar con lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno central. Esto que estamos poniendo en perspectiva tiene que ver probablemente con la necesidad de un estudio que nos demuestre cuánto cuesta los estudios universitarios en Paraguay, ¿verdad? Para poder hacer un cálculo real también respecto de lo que se otorga en nombre de una beca. Porque los gastos de bolsillo, generalmente cuando hablamos de becas, la gente, en el caso de las universidades de gestión privada, se está pensando solo en los aranceles, ¿verdad? Por ejemplo, en la mensualidad, en el arancel de la matrícula, derecho de exámenes o cualquier otra figura que pudiera existir de arancelamiento. Pero el gasto de bolsillo del estudiante, ¿verdad? O sea, bien, eso es una parte, digamos, ¿verdad? Pero no es el todo. Por eso requerimos de un estudio que nos demuestre cuánto cuesta los estudios universitarios en Paraguay. Y esto va a implicar seguramente por carrera también, no cabe la menor duda. Y la garantía de calidad, no digamos decir, bueno, estudiar en tal o cual universidad, tal carrera cuesta tanto. No, estudiar tal carrera con la garantía de la calidad de la formación profesional de la carrera cuesta tanto guaraní. Eso no es, sin lugar a dudas, una cuestión menor. Y en el contexto justamente de la figura de estudiante con trabajador, veamos la siguiente placa, los datos laborales, ¿verdad? Que no es una cuestión menor. ¿Qué nos permite estos datos para la formulación de políticas públicas, doctor Pérez? Y nos permite mucho, profe, porque, a ver, como mencionaba el viceministro, se observó en la encuesta que se tiene un 12% de chicos que tienen una beca. Pero un dato que nos llamó poderosamente la atención es que el 84% de esos chicos vuelve a declarar que pierde la beca. Y a ver, eso significa que en algún momento dado estos datos laborales llevan, como mencionábamos hace rato, que tiene que elegir, tiene que optar entre seguir trabajando o seguir estudiando. Quiere decir que las becas de por sí no son suficientes y que esto que hoy nos muestra esta placa dice que un amplio porcentaje del estudiante trabaja por la necesidad que tiene que financiar su estudio y no encuentra un camino que le permita transitar sin esa necesidad de tener que recurrir al trabajo. Y estos datos son brutales. Estos datos son brutales para nuestro sistema. No cabe la menor duda. Ahora, hay algo más que destacar de las encuestas porque quiero hablar también de la presentación justamente el pasado día jueves de un criterio muy importante en el mundo académico, pero ¿qué más se podría destacar de los resultados de esta encuesta, presidente? Bueno, para mí lo siguiente y que es el paso de análisis que tiene que complementar este proceso son los datos del RUE. Los datos del RUE nos va a dar el número de matrícula por carrera, por facultad, por universidad pública y nos va a permitir entender también cuánto cuesta un estudiante al Estado. Y el nivel de aprovechamiento que se está dando, la tasa de éxito de graduación y la tasa de deserción también. Entonces así nosotros podemos entender si el estudiante se queda en el camino, en qué año se queda. Y se queda de una universidad pública o privada. Y se queda de esta carrera o de esta otra carrera. Para también nosotros saber dónde generar los incentivos y dónde llegar a tiempo en la ayuda para que el estudiante no se caiga del proceso. No cabe la menor duda. Ahora, ese RUE, el registro único del estudiante, recordad por favor la audiencia cuándo comenzó a implementarse y cuándo tendríamos unos datos así que nos permitan decir, bueno, estos datos de alguna manera refleja la situación en la que se encuentra precisamente, por ejemplo, la matriculación de los estudiantes. El proceso de carga ya inició hace unos 30, 60 días ya de diferentes accesos a las universidades y vinculación tecnológica. Hoy nosotros tenemos ya en torno a unos 80.000 registros. Creemos que el sistema tiene 400.000 estudiantes. A fin de año deberíamos tener ya el 100% de los datos. Perdón, los 400.000 sería... público y privado. Público y privado, pero solo educación universitaria. Así mismo. Es lo que estimamos, por eso que al no tener el dato, pero es lo que se viene diciendo. Este año
tiene que darse la primera ronda de registros de título bajo ficha ya del RUE. Y esto nos va a permitir toda esta riqueza de datos para el análisis de la política pública. Te cuento una exclusiva antes. Tengo unos datos ya de medicina, pero en su momento vamos a hablar, ya tenemos los números cerrados, por ejemplo, de esta carrera tan compleja, y está en manos de esta comisión de medicina el detalle como parte del análisis que están realizando para tener los hallazgos a fin de año. Si bien todavía están digamos, en un proceso esos datos rigurosos, presidente, pero podríamos adelantar y decir que hay una aproximación de lo que se estima en términos de cantidad de matriculados en la carrera de medicina. Y en medicina lo que vemos es un fenómeno que por ahí ya lo esperábamos. Los primeros 3 años tienen una cantidad muy importante de estudiantes que van dejando en el camino. Los últimos 3 años desciende de forma importante, pero igual son cifras que están generando una presión dentro del sistema también de garantía o aseguramiento de espacios de práctica. Yo creo que va a implicar más de un programa el análisis de todos los hallazgos de la investigación que estamos realizando de carreras de medicina. Nos interesa, por último, hay una aproximación también que el 90% de la matrícula pertenece a extranjeros. Así es. Bueno, esto no es un dato menor. Doctor Daniel Pérez, el pasado día jueves presentaron lo que se denomina crédito académico. ¿De qué hablamos con ese concepto? El Sistema Nacional de Créditos Académicos del Paraguay es, mi querido profe, es la aproximación de lo que hoy existe en el mundo académico. Quiero empezar, por favor, de que el crédito académico se refiere al concepto de cuantificar las horas que el estudiante le dedica, tanto en aula como con trabajo individual, independiente, y no tiene nada que ver con lo financiero, porque hoy tuvimos inclusive una interpelación en las redes sociales de que era para una cuestión. Entonces, hablando un poco de explicar, el crédito sirve para mucho, es un trabajo realmente que lo viene llevando encabezado por el señor viceministro, el equipo encabezado por el director Ariel, y es un trabajo fantástico que era una deuda histórica al sistema de educación superior, porque el crédito va a facilitar la movilidad, el crédito va a facilitar la comprensión, el crédito va a facilitar, inclusive te diría que va a facilitar el paradigma de la educación centrado en la enseñanza, un paradigma de la educación centrado en el aprendizaje y centrado en las capacidades, no en los objetivos. Sin lugar a dudas que es un paso importante lo que estamos dando dentro del sistema o subsistema, si ustedes quieren, porque se habla de un único sistema educativo nacional y los niveles conforman o configuran lo que se denomina el subsistema. El subsistema de educación universitaria con esta incorporación de la figura del crédito académico, porque precisamente en el escenario internacional ya no se habla de la carga horaria de materias o de la carga horaria, digamos, total de una carrera, sino se habla de la figura de créditos académicos. En varias ocasiones hemos escuchado al presidente del CONES, viceministro de Educación Superior, que hoy nos acompaña, de que esto nos va a permitir la trazabilidad y la transparencia. ¿En qué sentido? Va a responder a esa pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Varias y Juan Carlos Vareiro. El mirador Itapita-Punta está en riesgo inminente de derrumbe. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados, imputada por apropiación, estafa y lesión de confianza, hasta ahora sigue sin aparecer. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo.
2024. UPAP, dale. Estamos precisamente enumerando las decisiones que ha adoptado, por un lado, el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior CONES, que hoy está presidido por el Ministerio de Educación o por las autoridades del Ministerio de Educación, incluso antes de la modificación de la ley. De hecho, ya venía liderando autoridad del Ministerio de Educación la presidencia de dicho organismo. Innovaciones que va a permitir en gran medida la transparencia en este subnivel educativo que es la educación universitaria, que en el caso de Paraguay está configurada tanto por las universidades como por los institutos superiores. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de la actividad realizada el pasado día jueves, donde se hizo la presentación del concepto de crédito académico. Y respecto a este concepto, el presidente del CONES venía en varias de sus intervenciones públicas diciendo, con eso vamos a lograr transparencia y vamos a lograr trazabilidad. ¿En qué sentido? Y en el sentido en que nos va a permitir entender, identificar y materializar con un sentido académico lo que el estudiante hace en el aula. Sus horas de interacción directa con el docente, donde el docente también se ve en la necesidad de plasmar su plan de estudio. Muchas veces suponemos que el docente lo sabe o lo tiene escrito por ahí, pero no está formalizado como tal. Y también las actividades que da para el desarrollo propio del estudiante, con una cuantificación también que se cruza con ese estudiante que estudia y trabaja. Entonces nos va a permitir darle una trazabilidad a ¿se puede o no se puede? ¿Es o no viable este proceso que hoy se está desarrollando en la educación superior? Entonces nos va a dar transparencia sobre ese proceso. Me parece que también permite la integración de niveles. Hay una gran oportunidad de articulación. Por ejemplo, el docente profesor que hizo profesorado de Instituto de Formación Docente, 3 años de preparación, pueda hoy, agregándole 1, 2, 3 semestres más, acceder al grado universitario. Los técnicos superiores puedan también escalar en el nivel, siendo reconocido lo cursado, para también a partir de ahí decirle a ese trabajador, yo te voy a reconocer lo que ya hiciste, no vas a iniciar de cero, pero y con esto te brindo los incentivos para que te sigas preparando también. Entonces yo veo que hay un espacio para sincerar, para darle trazabilidad, y hay un espacio para la integración de niveles con el Sistema Nacional de Créditos Académicos. Incluso también en el escenario internacional, presidente, porque en el escenario internacional directamente te preguntan, bueno, ¿y tu carrera cuántos créditos académicos tuvo? ¿Verdad? Que se tenía que hacer el cálculo, ¿verdad? Y el problema estaba en el tema también que bajo la figura de la autonomía universitaria, algunas universidades tenían como horas pedagógicas 45 minutos, otros tenían 60 minutos, en fin, entonces no se podía hacer directamente, digamos, una conversión, sino se tenía que hacer una serie de cálculos medio complejos para traducir esa carga horaria en créditos académicos. Yo creo que hay 2 formas de graficar con la academia internacional. Una es, teníamos otro calce de enchufe. Entonces, claro, nuestro sistema no se adecua a el proceso de generación de planes curriculares de la Academia Internacional. O la otra es el tipo de corriente. Va por 110 y nosotros estamos en 220, entonces no conversan. Recién ahora con este proceso vamos a promover la movilidad de nuestros estudiantes y otro tema también no menor, la llegada de estudiantes europeos, etcétera, norteamericanos a nuestro país, que permita también darle mayor dinámica a nuestra Academia Nacional. No cabe la menor duda, sobre todo bajo la figura de la movilidad estudiantil, ¿verdad? Que de hecho Paraguay hace años que recibe un montón de estudiantes y estudiantes paraguayos que obviamente hacen su pasantía en universidades prestigiosas, tanto de América Latina, de los Estados Unidos, como de Europa, incluso de Asia. Quiero, en otra ocasión ya hemos hablado, doctor Daniel Pérez, pero me parece oportuno nuevamente recordar la figura del registro provisorio de los títulos, ¿verdad? Poder recordar a la audiencia desde cuándo comenzó a implementarse, en qué casos se implementa el registro provisorio y si hubo algún cambio desde que, digamos, se implementó esta figura
del registro provisorio de títulos en el Ministerio de Educación respecto de las instituciones que recurrían al ámbito jurídico como para, en algunos casos, incluso sospecha de impedir el cumplimiento de ciertos requisitos académicos. Sí, profe. En realidad sí hubo cambios. El ministerio empezó a partir del mes de julio, desde la conferencia de prensa del señor viceministro, a empezar a hacer registros provisorios. Sí. Hubo rechazos de medidas cautelares donde la Corte desestimó estas medidas. Y en aquella ocasión nos preguntabas, ¿y qué van a hacer con los registros provisorios? Y lo vamos a revocar. Hoy yo te puedo decir que hay títulos revocados dentro del sistema de educación superior, porque el compromiso nuestro es con el bien general por encima del bien particular. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación, como Viceministerio de Educación Superior, siguiendo la línea que nos ha establecido el viceministro, hemos dicho, esto es provisorio hasta tanto la cuestión jurisdiccional se resuelva en el ámbito jurisdiccional. El ámbito jurisdiccional ha resuelto rechazar esa medida y el Ministerio de Educación, por tanto, ha revocado los títulos que han sido producto de una medida cautelar. Entonces, hoy la posición del Ministerio es todo lo que sea por una medida cautelar va a seguir siendo registrada de forma provisoria y todos aquellos que tengan un rechazo de la medida cautelar van a ser revocados. ¿Es cierto, presidente, que se tenía antes incluso la carrera de medicina funcionando bajo medida cautelar? Teníamos varias, así como indica Daniel. Hoy nosotros sí podemos decir no hay ya ninguna en funcionamiento. Hemos revocado todos los casos en ese sentido y también autorizamos, y está en pleno inicio, la intervención de una universidad, la Universidad Autónoma de Luque, que venía ofertando la carrera de medicina sin documentación alguna, ni siquiera medida cautelar. Entonces, con esto lo que buscamos es dar un claro mensaje a las universidades de que esta administración del CONES no va a permitir que se den habilitaciones o que se tomen como habilitadas sin haber pasado por el proceso correspondiente, y así también dentro de educación superior en lo que respecta a registro de títulos. Si no tienen los papeles, va a registro provisorio hasta que se trate el fondo, y así como decía Daniel, ya se trató en unos casos y hemos dado de baja a una cantidad de títulos en ese sentido. Ahora, ahí nos encontramos con el siguiente dilema, ¿verdad? Que dejaron sin efecto los títulos registrados, así hay que entenderlo. ¿Qué pasa con esos ciudadanos? ¿Eventualmente van a ser sometidos a un tratamiento como para buscar alguna solución alternativa o ya definitivamente no hay nada que hacer? Ese es un proceso que tiene que ir a análisis. Complejo. Sí te cuento, en el caso de los estudiantes de medicina de 2 carreras a las que hemos revocado su medida, hoy están en procesos de reubicación. Van a pasar por una evaluación. De aquí a fin de año tenemos esa tarea. Y de ahí, con ese examen de reubicación, ser sí asignados a universidades debidamente habilitadas a los cursos que correspondan para desde ahí retomar. ¿Sí? Buscamos siempre proteger al estudiante, por supuesto, pero también siendo contundentes en que esto va a llevar un proceso y ese proceso hay que seguirlo. Aquí hay una cuestión que a mí me resulta muy complicado comprender, porque hoy por hoy con este dispositivo llamado teléfono móvil, apretando, digamos, una tecla digital, tenemos información de lo que queremos. No entiendo cómo todavía hay gente, entre comillas, en su buena fe, que es sorprendida si una institución cumple con los requisitos o no. Tengan mayor cuidado cuando se van a matricular en una carrera, en simplemente a través de su teléfono acceder a la página de los organismos como el CONES, que está en su sistema si la carrera está aprobada o no de una determinada universidad. En otros tiempos era un poco más complicado, ¿no? Porque uno tenía que trasladarse hasta la institución y a veces ni el que atendía en la institución manejaba las informaciones. Entonces, no sé, ¿por qué no volvés? Voy a preguntar eso, no quiero volver en una semana, ¿no? Era mucho más complicado. Hoy no. ¿Y por qué la gente sigue cayendo? ¿Somos tan ingenuos o no? Ahí también hay una
cuota de responsabilidad. Bajo ningún punto de vista estoy defendiendo, obviamente, la irresponsabilidad también de los organismos del Estado, que tienen que actuar de oficio, ojo. Sí. Pero ahí el tema es más complicado porque el CONES como organismo rector tiene muchísimas limitaciones porque, digamos, ¿qué hace ante una carrera que funciona en forma irregular más que comunicar a lo mejor a las instancias, ¿verdad? Sí. Y clausurar a través de un acto administrativo que es una resolución, pero si sigue funcionando y no actúa, por ejemplo, la justicia, Sí. ¿qué ustedes pueden hacer, digamos? Ustedes, CONES, Ministerio de Educación, digamos, eso también es importante explicar, presidente. Sí, nosotros hemos denunciado y tenemos varios expedientes en fiscalía de universidades no existentes, partamos de eso, con publicidad directamente engañosa, generando la figura de la estafa a un estudiante que, digamos, en su buena fe va, se matricula, etcétera, pero la universidad no existe. No tiene ley, no está registrado, no tiene documentación a efectos del CONES, ni mucho menos de ley como tal. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, universidades existentes con carreras no habilitadas. Que es también el caso que te decía de la Autónoma de Luque, donde se va a hacer la intervención correspondiente, buscando también que genere una visibilidad en ese estudiante, porque así como decís, hoy se supone que está al alcance la información también, y hay que generar una conciencia también sobre eso, porque finalmente nosotros decimos, vamos a proteger al estudiante, pero el estudiante también tiene herramientas, ¿verdad?, a vista como para hacer y tomar sus recaudos. No cabe la menor duda. Las instituciones universitarias, universidades, institutos superiores, ante estas innovaciones, ¿qué receptividad hubo, doctor Pérez? Muy buena. Realmente creo que la iniciativa del viceministro, cuando los junta a todas las instituciones y sometemos a socializar todo el proceso de lo que iba a ser el registro único del estudiante, todas estuvieron de acuerdo, y las que no estuvieron de acuerdo no se animaron a decir yo no estoy de acuerdo. Y hoy se tienen que someter al registro, y esto es muy anecdótico, porque en una universidad me pregunta, ¿y qué pasa si yo no me someto no quiero anotarme en el registro único del estudiante? Primero que jurídicamente está establecido, y le decía yo a estas personas, le decía, y a ver, y no pasa nada, pero no vas a poder registrar tu título. O sea, no va a tener un valor legal el título que expida esa universidad. Y hoy tenemos la tranquilidad, profe, de que aquellas carreras que hoy no están habilitadas se volvieron locas al iniciar este proceso, porque hoy con el viceministro le podemos decir, y esto yo lo tomé muy en serio, cuando ninguna carrera que no tenga una habilitación legal puede registrar sus estudiantes en el registro único del estudiante. Ahora, ¿se puede hablar, presidente, entonces que la ciudadanía en ese sentido puede estar tranquila que de ahora en más hay transparencia y garantía, insisto con el concepto, de que las instituciones van a funcionar conforme establecen las disposiciones legales y las exigencias académicas? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, el RUE va a ser la otra parte, y esto va a cambiar. Esto va a marcar un antes y un después, porque ya no va a tener margen ni dónde registrar a un estudiante, y luego la palabra cotidiana del estudiante va a ser, ¿tenés tu RUE? Y si no tenés, es porque efectivamente no hay dónde registrarte, porque la carrera no está habilitada. La solución es parcial de todo lo que escucharon, porque la otra pata es la ANEAES. ¿Qué hacemos con la ANEAES, presidente? Que sus propios miembros del Consejo Directivo violan expresamente disposiciones legales, arriesgando seriamente las acreditaciones institucionales y las acreditaciones de carrera. Por ejemplo, al ocupar cargos no docentes y que ocuparon y que votaron para la acreditación de una institución y de una, digamos, y de una carrera, otro miembro que usurpó el cargo durante 4 años, no tuvo decreto de nombramiento, arriesgando, reitero, porque acá el perjudicado, obviamente, es el estudiante que forma parte de la cohorte de la carrera, en principio acreditada por resolución del CONES, pero que es pasible de nulidad. Según la comunicación que recibimos de ANEAES, del 1 al 30 de noviembre, ya aquí en semanas, se debe dar el proceso de renovación.
Al CONES le corresponde 2 designaciones en la próxima sesión, que es el jueves de la semana entrante. Ya vamos a lanzar el proceso de llamado a convocatoria a concurso. El MEC también ya tiene agendado esa designación que le corresponde hacer, y lo mismo a FEPRINCO y a la Asociación de Profesionales. Es decir, nosotros esperamos que este cierre de año nos agarre ya con un nuevo consejo. O sea, tenemos, digamos, esperanza de que también ahí llegue la innovación y se instale la institucionalidad. Es lo que buscamos. Yo creo que la mejor forma de proteger a esta institución también es renovando su consejo y dando lugar a un reinicio donde se pueda también hacer las verificaciones de todos estos actos y se pueda darle el prestigio y el alcance que requiere esta institución, nada más y nada menos que encargada de acreditar la calidad. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Daniel Pérez, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, profe. Ya, muchas gracias, presidente. Muy por amable. favor, gracias a vos, Francisco, y Dani, un gusto siempre. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Pedro Juan Caballero, donde un brasileño fue ejecutado, y esto ocurrió al costado del cementerio de la capital del Amambay. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. Paraguarí, donde productores de papa y cebolla están sumamente preocupados por la situación que se presenta debido al ingreso masivo desde la Argentina y el Brasil. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Desafíos de la educación universitaria: transparencia, irregularidades académicas y calidad. Para concluir este programa, este análisis, queremos apoyarnos en los resultados de la encuesta nacional a estudiantes universitarios. El tema del financiamiento sigue siendo determinante. Ustedes pueden visualizar en su pantalla. La ayuda familiar sigue siendo del 34.8%. Y lo que tiene que ver con las becas solamente cubre el 5,4% del financiamiento. Beca y gratuidad por arancel cero, solo el 2,3%, y la gratuidad por arancel cero, 8,1%. Ingresos propios, 49,4%. Vale decir que el tema del financiamiento es una cuestión a considerar en la formulación de las políticas públicas. Por otro lado, las dificultades, obstáculos para iniciar, continuar, culminar estudios de nivel superior, se vio en la necesidad de postergar o abandonar estudios de nivel superior. Imagínense, el 44% se vio en la necesidad precisamente de postergar o abandonar. ¿Cuál es el motivo principal? Sin lugar a dudas, insuficiencia de recursos económicos, el 75,5%. Es decir, en Paraguay, ¿sí?, el aspecto económico es determinante en lo que hace al nivel de la educación superior universitaria. Ser pobre prácticamente es estar condenado a no acceder a la educación superior universitaria. Y el último dato que queremos compartir con ustedes de la encuesta nacional a los estudiantes. Políticas y estrategias para el bienestar estudiantil. ¿En qué medida considera que las becas que actualmente otorga el Estado son suficientes para cubrir las necesidades económicas de los estudiantes? Y ahí ustedes pueden ver que el 45,1% habla de que es insuficiente. Vale decir que las becas solamente cubren, digamos, los aranceles de las instituciones, no el gasto de bolsillo.
Por eso que los ingresos propios casi llega al 50% del financiamiento total de la educación superior y sobre todo de la superior universitaria. Esperamos que estos datos sirvan de base para la formulación de las políticas públicas y al mismo tiempo permita el mayor acceso de los jóvenes al sistema de educación superior. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.